Gracias, presidente. Bueno, pues hoy toca interpelar en materia de juventud a algunos de los diputados que estamos aquí en esta Cámara y también esta que les habla. Pertenecemos a una generación que se le llamó generación del baby boom. Esos años a caballo entre el final de la dictadura y el comienzo de la democracia. Una generación, precisamente, y una época en la que se produjo el mayor aumento de natalidad de la historia de España. Apenas conocimos el franquismo, para nosotros fue algo que dejábamos de lado, lo que explica que muchos de nosotros fuéramos educados de una manera completamente diferente a cómo se educaron nuestros padres, en conceptos también que para ellos habían sido un sueño, como el de libertad o como el de democracia. Suelo decir que pertenezco a una generación afortunada porque conocimos lo mejor de un mundo pretecnológico y al mismo tiempo fuimos capaces de adaptarnos también a lo mejor de esta sociedad hiperconectada. Hemos sido testigos de otras crisis económicas, de momentos de crecimientos vertiginosos, de asonadas militares, de épocas de cambios profundos en la sociedad, en la política, en las costumbres, en la forma de educar, en los medios de comunicación, en los transportes o incluso en la moneda que hoy manejamos. Por eso digo que pertenezco a una generación privilegiada a la que paradójicamente le está costando coger las riendas de este mundo en el que nos toca vivir. Pero si algo caracteriza a nuestra generación, yo creo, es haber tenido la noción de un futuro mejor que el que les tocó vivir a nuestros padres. La idea de que los jóvenes de aquella época íbamos a disfrutar de muchas más oportunidades en todos los ámbitos, en el social, en el de la protección social, en el trabajo, en el de la educación, con muchas más posibilidades y oportunidades que las que les tocó vivir a nuestros padres. En aquella época estudiar una carrera universitaria, algo que en la mayor parte de las familias españolas era en ese momento una quimera, significaba tener la oportunidad de encontrar un trabajo, la oportunidad de dejar el hogar, de emanciparse, de emprender una carrera profesional e incluso de tener un trabajo digno. Los jóvenes de hoy, nuestros hijos, han heredado, sin embargo, o van a heredar un mundo completamente diferente al nuestro. Nosotros heredamos un mundo mejor que nuestros padres y, desgraciadamente, nuestros hijos van a heredar un mundo peor que el nuestro. Y, por lo tanto, corren el riesgo de vivir vidas peores que las nuestras, vidas en las que la desigualdad ha alcanzado cifras propias de inicios del siglo XX, vidas en las que la educación no garantiza un trabajo, vidas en las que emanciparse supone un sueño, una quimera, y que es misión imposible para ellos, vidas en las que el trabajo es un bien escaso y que incluso muchos de los que lo tienen a veces no reciben ni siquiera un salario digno que les permita desenvolverse en una sociedad que, por desgracia, está cada vez más desprotegida. No por muchas veces repetirlo, resulta innecesario decir que tenemos delante de nosotros a las mejores y más preparadas generaciones de nuestra historia. Una generación que ha necesitado salir fuera de nuestro territorio, salir fuera de nuestro país para que se le reconozca. Una generación que, con palabras desconocidas para la nuestra, como emprendimiento o innovación, para ellos, sin embargo, forman parte de su ADN. Pero, por desgracia, esta generación, esta nueva generación, encuentra muy poca ayuda por parte de aquellos que deberíamos o que deberían alentar su creatividad y sus ganas de cambiar las cosas. Voy a dar pocos datos, pero voy a dar algunos porque son imprescindibles para analizar la situación en la que se encuentran los jóvenes en Aragón, no en España, en Aragón, porque analizando las cifras nos vamos a encontrar con una realidad que invita muy poco al optimismo y que debería servir para que todas las instituciones de esta comunidad autónoma empiecen a pensar en la necesidad de poner en marcha políticas que de verdad sirvan para mejorar la situación, pero sobre todo para mejorar el futuro de nuestros jóvenes. Más de un 51% de los jóvenes entre 16 y 24 años están en una situación de desempleo. Por si fuera poco, el 50% de los empleados están sujetos a contratos temporales. Si hablamos de remuneración, esta que reciben ha bajado un 24% respecto a la remuneración que recibían los jóvenes al inicio de la crisis en el año 2009.
La dificultad que los jóvenes tienen para que aquellos que ya no siguen estudiando se incorporen al mercado laboral explica que ahora mismo en Aragón, no en España, en Aragón haya un 20% de los jóvenes que ni estudia ni trabaja. Lo que explica que ante la falta de oportunidades muchos jóvenes aragoneses hayan decidido emigrar, hayan decidido marcharse. 5.000 jóvenes aragoneses se han ido a formados aquí en nuestra comunidad autónoma, han dejado de contribuir al sostenimiento de nuestra economía debido precisamente a esa falta de oportunidades. Si hablamos de asociacionismo, desgraciadamente también solo un 10% de los jóvenes participan en asociaciones juveniles o en voluntariado. Y un dato desgarrador, el último que doy ya. Ha subido un 9% el riesgo de los jóvenes en Aragón de caer en exclusión o en pobreza. Según el informe de Justicia de Aragón sobre exclusión social, sobre emergencia social, 87.000 aragoneses de menos de 25 años vive por debajo del umbral de pobreza. Todo esto se traslada al resto de ámbitos y produce unas consecuencias tremendas que esta comunidad autónoma no se puede permitir. No nos podemos permitir esta situación y las consecuencias sociales que van a derivar de esta situación. Descenso de la natalidad, tardía incorporación, tardía emancipación juvenil y precarización de las condiciones de vida de los jóvenes. Si a estas tres consecuencias sociales le sumamos el envejecimiento de la población en nuestra comunidad autónoma, como consecuencia tendremos un cóctel explosivo de desempleo, de migración y de ausencia de nacimientos, que va a significar, y esto es un dato que nos debería preocupar a todos y a todas, que actualmente el sistema de pensiones se sostiene con el 29% de los ingresos de todos los trabajadores. ¿Saben que en el 2029 va a hacer falta un 49% de los ingresos para sostener el actual sistema de pensiones? El 49% de los ingresos para mantener el actual sistema de pensiones. Es tremendo. Las consecuencias, no nos damos cuenta, van a ser tremendas. Y si todo esto lo sabemos, si ustedes saben esto, ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué no son más agresivos en sus políticas de juventud? ¿Hasta cuándo piensan que Aragón va a poder resistir esta tremenda situación, estos tremendos datos? Y sobre todo, y lo más importante, ¿qué están dispuestos a hacer para invertir esta tendencia y qué están dispuestos a hacer para recomponerla? Hasta ahora su gobierno nos ha mostrado su compromiso con los jóvenes. El compromiso de este gobierno con los jóvenes ha sido reducir un 31% el gasto en el Instituto Aragonés de la Juventud. Un 31% de recortes en el Instituto Aragonés de la Juventud. Actitud que no contribuye para nada a la situación, a la salida y al futuro de los jóvenes aragoneses. Ustedes criticaron con firmeza la escasez presupuestaria del anterior Ejecutivo. Criticaron con firmeza y dijeron que eran unos presupuestos vergonzosos los que se gestionaban en el anterior Ejecutivo. Pues bien, a esa escasez presupuestaria del anterior Ejecutivo ustedes le han recortado un 31%. Esa es la realidad. Un 31% de recorte a ese presupuesto que ustedes calificaban de vergonzoso. ¿Cómo deberíamos calificarlo en el presupuesto de 2016? Si se recortó a ese presupuesto vergonzoso un 31%, pues yo se lo voy a decir. Ustedes están desmantelando las políticas de juventud de los anteriores gobiernos. Ustedes han desmantelado el Instituto Aragonés de la Juventud. Y no voy a caer en la demagogia, que practica este gobierno actual, en la manera de criticar siempre de todos los males de este país, de todos los males de Aragón, al anterior Ejecutivo. No voy a caer en esa demagogia de esa situación, porque entiendo, y les voy a decir con sinceridad, que entiendo que ustedes no son los culpables de la situación de la juventud española. Ustedes no son culpables de la situación. Algo de culpabilidad desde luego tienen, pero sí son culpables de la situación o parte de la situación de lo que pasa en Aragón, y van a ser responsables
La falta de futuro y oportunidades de los jóvenes del futuro. Gracias. Gracias, señora diputada. Señora consejera, tiene la palabra.